noches, una edición más de Entre Líneas por Somos Rosario, en su 20º aniversario consecutivo de estar con todos ustedes, informándoles sobre todos los problemas que existen en la provincia, la ciudad y la nación. Hoy vamos a contar con la presencia de Juan Marcos Aviano, que es el secretario de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, también con Carlos Delfrade, el diputado provincial, que conoce muy bien todos los problemas que tiene Vicentín y que además Vicentín ocultó que era dueño del puerto de Rosario, la terminal Puerto Rosario. Vamos a estar charlando sobre el arreglo que llegaron en el día de hoy, ¿no es cierto?, después de tanto tiempo, de casi 30 días sin tener transporte. Vamos a hablar con la concejala Verónica Irizar, del socialismo y del Frente Progresista. Y también con Carlos Varela, el abogado penalista, que vamos a hablar por el tema del jubilado de Buenos Aires que mató a un delincuente que entró a su casa y lo golpeó, lo maltrató a esta persona. Ya estamos con él. Bueno, muy bien. Como lo habíamos anunciado, vamos a charlar. Ustedes saben perfectamente bien que toda esta última semana, tuvieron las noticias, todas, la mayor parte en televisión, en diario, hablando sobre el tema de legítima defensa respecto al tema, que no es la primera vez, porque esto se ha hecho en varias oportunidades, ha pasado esto, pero se ve que ahora esta atención que le dieron a este jubilado de 71 años de Quilmes, evidentemente ha generado una polémica, por una parte, de un lado, una parte que está de acuerdo, una parte que no está de acuerdo. Nosotros habíamos hablado que íbamos a conversar con Carlos para realmente conocer, porque Varela tiene una amplia experiencia con respecto al tema de lo que significa todo esto, de lo que es la parte más importante de todo lo que es esta polémica, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Armando, ¿cómo estamos? Sí, un tema complicado y que mezcla sobre todo la emoción con la cuestión técnica. La gente está harta de sufrir ataques por personas que tratan de robarles o que ingresan a su domicilio. Cuando ven un caso como la tendencia es a reaccionar emocionalmente. Y obviamente que todo el mundo se identifica con la víctima. Ninguna de las personas que puede mirar una noticia como esta va a tender a identificarse con la persona que agredió al jubilado. La ley por ahí es complicada porque tiene aristas en las cuales la real finalidad de la ley penal es una cuestión de retribución, de resocialización con el tema de la pena, pero fundamentalmente deviene, y por ahí parece que uno se remontara demasiado lejos, ¿no? Pero deviene de un contrato social en el cual los individuos entregan al Estado el monopolio de la violencia. Y la gran discusión es si un particular puede, en una situación en la cual él es víctima, aplicar una sanción en términos casi particulares, ¿no? Dejar de lado al Estado, quien ejerce y detenta el monopolio de la violencia física legítima, y aplica por sí solo lo que sería una pena inmediata. En el caso del jubilado, uno advierte que, por lo que ha leído, obviamente que debemos hacer también mención preliminarmente a que no hemos tenido contacto con el expediente, con lo cual uno va a opinar sobre la información. Sí, lo que se dice, lo que hablan todos. De lo que se dice, que puede venir sesgada o desviada para un lado o omitiendo algunos datos que por ahí determinan un análisis erróneo a la postre. Al margen, digamos, sí. Carlos, al margen de tu experiencia como abogado penalista,
de tantos años, ¿no? Es decir, Sí. vos, ¿cómo lo ves? No como abogado, sino, bueno, no te puedes sustraer que sea abogado, ¿no es cierto? Obviamente. Sí, no, ¿Es como lo legítima veo, yo creo defensa o no? yo creo que una persona que ingresa a un domicilio para robar, por más antipático que decir, se somete a los riesgos propios de ir a robar a una persona. Claro. Dicho en el buen lenguaje de la calle, y esto por ahí, ya digo, dejando de lado el análisis crítico desde el aspecto legal exclusivamente. Si un tipo entra a tu casa y te agrede, como parece que lo agredieron a esta persona, y de resultas del robo por una cuestión circunstancial, la víctima se puede defender, toma un arma y te mata, y está dentro de las reglas del riesgo que vos asumís cuando vas a robar. O sea, que te vengas a quejar como yo he visto a la familia en la puerta de la casa del jubilado, realmente genera indignación. Obviamente que tendrá que intervenir un juez, está interviniendo un juez, que aplicará y determinará los alcances de lo que uno presume y desea que fuera así una legítima defensa. Yo creo que puede haber habido un estado de obnubilación por parte de la víctima que termina dándole muerte al ladrón, que también podría definirse en una situación procesal futura favorable al jubilado. Creo también que como el Código Procesal Penal de Buenos Aires permite la posibilidad que ante delitos graves como estos, que tienen penas graves, porque la figura penal que se le imputa es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que tiene una escala penal muy alta, que larga de los 10 años y 8 meses de prisión hasta los 30 y pico de años de prisión, permite la posibilidad a la persona acusada, en este caso el jubilado, paradójicamente, porque el que va a terminar siendo juzgado va a ser el jubilado, permite la posibilidad de que el imputado elija ser juzgado por un jurado. El jurado es integrado por personas de la sociedad, personas comunes, y ahí uno alienta una esperanza de que una resolución diferente a la que aplicaría un juez técnicamente, técnico. Claro. Sí, yo creo que si va a un jurado popular, y esto ya hablando como una charla de café, yo creo que si va interviene un jurado compuesto por 12 vecinos de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de cualquier provincia de la República Argentina, la absolución creo que es casi concreta respecto al jubilado, ¿no? Por todas estas situaciones que vivimos permanentemente. Sí, sí, por la inseguridad que está viviendo. Por la inseguridad que se está viviendo, ¿no? Sí. Esta persona, si vos lo recordás, Armando, esta persona había sido atacada 3 veces en la misma noche. Sí. O sea, habían ingresado a su domicilio 3 veces a robarle, y una de ellas fue torturado para que dijese el lugar donde se encontraba, donde tenía la objeto de valor. Con lo cual, presumir o exigir a una persona en esa circunstancia que tenga el temple necesario para, o el equilibrio emocional necesario, creo que es una exigencia de heroicidad que no corresponde. Muchas veces en el derecho se plantean estas cuestiones, y muchas veces la gente tiende, incluso alguna vez algún juez, a tratar de analizar descontextualizando los extremos que determinan una conducta. Una conducta puede ser absolutamente criticada o disvaliosa en determinado contexto, y la misma conducta desplegada en un determinado contexto, como en el caso de este jubilado, debe ser entendida y justificada. El derecho penal tiene sus soluciones. Ya digo, desde la legítima defensa lo plantea el Código Penal, o el exceso en la misma, o incluso entender de que la persona no estaba comprendiendo los alcances de su conducta, o pudiendo dirigir sus acciones, o comprendiendo la criminalidad de sus actos. Bueno, pero si esto es ya ha aparecido en otras oportunidades, había hechos similares, ¿no? Esto porque, claro, sí, en la pandemia y en esta situación donde se nutre de más, las estadísticas muestran que hay más robos, más entradas, más entradera, más asesinatos y más hechos delictivos. Y yo creo que se va a ir agravando. En el futuro que se avisora, yo creo que es bastante
pesimista, lo han dicho los especialistas y que ocupan cargos de funciones en los ministerios de seguridad, tanto en Buenos Aires como en nuestra Santa Fe también. Creo que se avisora un panorama bastante desalentador en lo que es la cuestión de seguridad por todas las consecuencias que va a traer el tema de la cuarentena y la inactividad económica que ha habido, ¿no? Los trastornos económicos que tiene nuestro país, que provocan la generación espontánea de delincuencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que también. 2 minutos, 2 palabras con el tema de la reforma judicial que se va a llevar a cabo, que el Sí, presidente presentó ya en las cámaras. sí, yo creo que una reforma judicial es necesaria y como toda reforma siempre es impertinente, ¿no? Porque cuando se hace el proyecto para tratar de corregir los errores o las deficiencias que tiene el sistema, los cargos de administración están ocupados por determinadas personas y las oposiciones circunstanciales se quejan. Va a pasar siempre, ya sea que ocupen los radicales el poder, los peronistas el poder o los socialistas el poder. Yo creo que una administración de justicia a nivel nacional es necesario, creo que hay que de algún modo reformar lo que son esos 12 tribunales de Comodoro Pi. Fundamentalmente por ahí se hace una crítica porque la comisión esta que se ha formado, por ahí tiene una mayor tendencia hacia lo que es el Partido Justicialista. Es posible que eso sea así, pero bueno, hay que entenderlo dentro de la circunstancia política que estamos viviendo. Yo no creo que eso pueda traducirse en la resolución favorable respecto de algunas personas que están procesadas o sometidas a juicio y que pueden ocupar un cargo en la administración. La circunstancia de pretender ampliar la cantidad de miembros de la Corte es una cuestión bastante discutible, Sí, pero ya está es dentro de lo que difícil, son las ¿no? reglas del sistema democrático. Y Es difícil difícil porque porque la oposición fundamentalmente, no quiere eso. claro, no quiere eso porque presume que se está haciendo solamente para conceder una ventaja procesal en términos futuros, para decirlo concretamente, a la señora vicepresidente, que tiene causas en trámite en estos momentos, eh, Que todavía no están resueltas. aún ocupando el cargo, ¿no? Pero que no están resueltas y que van a tardar bastante tiempo por las cuestiones recursivas. Eso puede ser cierto, puede ser uno de los motivos por ahí ocultos que llevan a tomar esta decisión, pero lo que es indiscutible, eso puede ser cierto, pero es discutible. Lo que es cierto y no es discutible es que se necesita una reforma para tratar de administrar mejor los resortes de la justicia. La Corte Suprema, en el modo en el que opera, recibe cantidades, miles y miles de causas y provoca una imposibilidad de juzgamiento en tiempos normales. Se produce un embudo en la Corte Suprema, son solamente 5 miembros, 5 miembros que fueron acotados de aquellos 9 que había a partir de la administración de Menem, cuando se amplía la cantidad de miembros, y que fueron acotados precisamente justo, coincidencia, a propuesta de aquella en aquel entonces senadora Cristina. Se acotó a esos miembros, obviamente que no pueden resolver en los tiempos normales las causas que llegan a su conocimiento. La idea de formar por cada rama del derecho, de derecho privado, derecho público, en realidad dentro del derecho público, lo que es el ordenamiento penal, formar una especie de salas, como de algún modo funcionan la Cámara de Casación Penal, por ahí puede ser una salida para tratar de disminuir y acelerar, Sí, disminuir las causas que llegan y acelerar la resolución de las mismas para otorgarle un poco de sensatez a y los agilidad procedimientos y rapidez. judiciales. Mira, como ejemplo, Armando, como ejemplo concreto de lo que es la morosidad judicial, hay dos cosas que han pasado hace poco. Una es en Córdoba la resolución de una sucesión de Manuel Calvet, que 40 años después de iniciada recién se resolvió la semana pasada. Y la otra es la conocida causa por la cual había sido juzgado el expresidente Menem, que tardó alrededor de 20 años en finalizar. Obviamente que
cuando se atribuyeron responsabilidades, o sea, se absuelve después de tanto tiempo, la mirada más primaria se concluye. Y creo que es indubitable de que eso no es justicia, porque la persona que fue sometida a juzgamiento hace 20 años o 15, 20 años, por un hecho ocurrido hace 15 o 20 años, obviamente que no es la misma, las circunstancias no son las mismas, y aplicar o confirmar una pena después de tanto tiempo es un desatino jurídico, ¿no? Un desatino judicial también. Muy bien, Carlos. Te agradezco este contacto, ha sido muy amable con respecto a un gusto. lo que charlamos. Gracias por la presencia. Un gusto. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. La 990 Rosario. FM 90.5. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Emerger, buenos días. Móvil 2, le informamos código rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. En los bares y restaurantes, ¿van siempre con reserva previa? ¿Se lavan las manos al llegar y al irse? ¿No son más de 6 por mesa? ¿Mantienen distancia de 2 metros con otros clientes? Al elegir menú, ¿optan por uno que no se comparta? ¿Usan cubreboca el mayor tiempo posible y nada de tocarse la cara? Jamás comparten cubiertos, salero ni servilletero, ¿no? ¿Estornudan y tosen en el pliegue del codo? Esa, arriba cuidar, Municipalidad de Rosario. Tal cual lo habíamos anunciado, va a charlar con nosotros en el programa de hoy Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe. Juan Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Bueno, mucho trabajo, mucha responsabilidad y obviamente qué resultados, ¿no? ¿Cómo van los resultados? Esto es fundamental. Porque durante mucho tiempo la Secretaría de Comercio de la provincia no tuvo demasiadas expectativas, no tenía. En cambio, en el caso tuyo está permanentemente estando, ¿no es cierto?, moviéndote, yendo de un lado al otro y realmente está funcionando. Ahora, ¿hay resultados positivos en esto, Juan Marcos? Sí, a ver, Armando, la vieja Dirección General de Comercio Interior de la provincia, sí, la que hacía los controles en los viejos surtidores de las estaciones de servicio Isaura, que iba con los tachos de 200 litros y la manguera
para verificar que los litros de nafta que marcaba esos viejos surtidores sean los que efectivamente se te cargaban en el tanque de nafta, no existe más. Ahora, de eso, que era una secretaría o una dirección general que dependía del viejo Ministerio de Hacienda, que tenía un cuerpo de 15 inspectores, que cuando el actual gobernador Omar Perotti fue ministro de Producción, que fue ministro del viejo MAGIC, Ministerio de Agricultura, sí, Ganadería, Industria y Comercio, él deja una estructura de funcionamiento con todo lo que había que tener para que las facultades que tenía la Secretaría, insisto, la dirección, la vieja Dirección General, se pudieran cumplir. Luego vino todo un proceso de desmantelamiento que en los últimos 6 o 7 años fue aún más profundo, que se desmanteló el esquema de inspección y en donde la Secretaría fue más para la parte de la promoción de la actividad comercial, lo cual está muy bien porque tiene que ver con las nuevas demandas, tiene que ver con la necesidad de generar una articulación entre el sector público y el sector privado más acorde a lo que se necesita hoy. Pero luego lo que ha ocurrido es que esas facultades de inspeccionar y de controlar la actividad comercial se tienen que seguir cumpliendo. Y eso es lo que hemos recuperado. Por eso estamos interviniendo en todos los niveles, no con todos los resultados que quisiéramos. Esto yo soy totalmente franco. Armando, recordarás cuando hacíamos entrevistas de... Sí, cuando vos no estabas del otro lado. Exactamente, y nos quejábamos de que la Secretaría de Comercio Interior no inspeccionaba, no cumplía, no hacía sus cosas. Realmente eso es lo que ahora uno ve, lo pone en marcha, pero los resultados no son todos los que yo quisiera. La verdad que eso es lo que estamos tratando de poder organizar y lo que estamos tratando también de poner en conciliación a los comercios, porque la importancia de entender esto de que cuando se hace una inspección o cuando la Secretaría dicta algún acto administrativo, no se hace con la finalidad de oponerse a alguien, sino al contrario, defender a los comercios que trabajan con lealtad comercial. Claro. Entonces los resultados en inspecciones son buenos desde el punto de vista de que hemos anulado algunas situaciones de distorsión y de incremento en todos los niveles, también en el nivel de la industria, por ejemplo. Ahora, ¿que hemos podido corregir todas las situaciones de precios? No la hemos corregido a todas. En el tema de pedido ya, que es la última intervención que hemos tenido, la verdad que es importante lo que hemos logrado y por eso ahí es donde estamos teniendo los últimos resultados y por supuesto queriendo fortalecer aún más, insisto, la etapa de promoción de la competencia, articulación con los sectores del comercio y poder trabajar con un esquema de inspecciones acorde a lo que hoy se necesita. Mostralo a tu hijo, aunque sea un poquito, para que se quede tranquilo. ¿Me escuchás? Ahí está, ¿ves? Me metió. Bueno, ahora ya está, ahora ya se vio, ya se va a ver, así que está bien, no hay problema, esto sí, está muy grato, está en tu casa, ese es tenés tiempo como para estar un rato en tu casa, ¿no? Hemos tenido en estos días la sugerencia a los funcionarios de Rosario de quedarnos en la ciudad de Rosario por la cuestión de estar en zona de circulación virósica, por lo tanto la idea es que estemos más en Rosario que en Santa Fe. Ahora, con el tema de la ley de góndolas, ¿esto beneficia de alguna manera, permite, digamos, que ustedes realicen un trabajo de supervisar, a ver si las empresas o los supermercados están de acuerdo con eso y la ponen en práctica? ¿Ustedes se tienen que adherirse? La ley de góndolas es lo que hoy nosotros estamos haciendo en chiquitito con el programa de precios santafesinos. Sí. Estamos tratando de que los supermercados de la provincia de Santa Fe puedan comenzar a vender una parte de artículos que son también fabricados en la provincia de Santa Fe. Es decir, la posición dominante que tienen pocas fábricas de alimentos y de artículos de primera necesidad en las góndolas de los supermercados, que de a poco se le dé lugar
a las pymes. Eso es la ley de góndola. Promueve la competencia, promueve la participación de las pymes, que ninguna empresa pueda tener más del 30% por producto como exhibición de góndola y 25% hablando de góndola virtual, es decir, la publicidad a través de Internet, que también es otra forma de oferta que hoy tienen los supermercados que venden por Internet. ¿Y esto se está llevando a cabo? El programa Precios Santafesinos, la ley de góndolas es pero una ley nacional. El programa de Precios Santafesinos coloca a las empresas santafesinas, pequeñas y medianas, en un lugar específico de los supermercados. Claro, lo que estamos tratando es de que se incorporen productos santafesinos en las góndolas de los supermercados santafesinos, que son con los que nosotros tenemos capacidad de trabajo, obviamente. Con la góndola, con la ley de góndola, habría una obligación de que ninguna empresa puede tener más del 30%. Entonces ahí sí se trabaja de otra manera, pero también le vamos a marcar a los supermercados santafesinos para que ellos no tengan más del 30% ocupado con sus marcas o con una empresa o con una marca. Por eso es importante que esta ley, que está en proceso de resolverse la reglamentación de la ley nacional, nosotros en la provincia dictemos la adhesión correspondiente para poder provincializar la norma y trabajar en concordancia con el Estado Nacional, asumiendo la facultad como Secretaría de Comercio. En recursos humanos, ¿ustedes tienen lo suficiente ya como para poder controlar a todos o todavía les falta más personal? No, falta. Por eso también con el gobernador hemos delegado facultades, como nunca se había hecho en los municipios y comunas. Tenemos más de 40 que están controlando precios. Por supuesto que tendrían que ser más, tenemos que trabajar mucho más en la profesionalización, en la capacitación, pero lo cierto es que eso nos falta. Nosotros encontramos una secretaría con 4 inspectores, hoy tenemos 7, estamos en proceso de convertirnos en 10, y la verdad tampoco es que necesitamos un batallón de inspectores, lo que necesitamos es un cuerpo profesionalizado que aplique nuevas tecnologías de inspección, porque eso es algo que nos pasa hoy, Armando. Hoy vas a cualquier gran cadena de supermercado y vos vas con una planilla y el otro viene con una netbook, con el dedo, te hace así, te marca los precios, o sea, vos vas con un Citroën y el otro te espera con una Ferrari. Entonces, necesitamos articular tecnología, articular con los municipios y comunas, pero por supuesto también fortalecer aún más el esquema propio de inspección de la Secretaría. Ahora, ¿hay apoyo por parte del gobierno, por parte de la Secretaría con respecto a la gente que no trabaja? Esto también se están ocupando ustedes, ¿no? La verdad que sí, el apoyo que tenemos del gobernador, del ministro Costamagna es total, con muchísima amplitud de laburo, permitiéndonos aplicar el criterio. Y la verdad que con una idea de trabajo articulado con el sector comercial, porque a los mismos supermercados que estamos inspeccionando y controlándole los precios máximos, Armando, son los mismos supermercados con los que hacemos el programa de precios santafesinos, claro. Y después les pedimos que nos hagan precio en las compras que hace el Estado por la emergencia alimentaria. O sea, estamos hablando de empresas importantes de la provincia, de supermercados más chicos, de autoservicios, pero que en más de 50 localidades de la provincia están teniendo estos precios que realmente son productos que estamos logrando, por ejemplo, que una polenta de Sanfor esté en los supermercados de San Cristóbal, o la lavandina que se fabrica en Arroyo Seco, que esté en los supermercados de Reconquista. Eso es lo que vamos a ir promoviendo, que la pandemia no nos permitió crecer más por el programa, pero que lo estamos sosteniendo. Muy bien, te agradezco mucho este contacto, Juan Marcos. No, por favor, Armando, ¿Tu muchas cumpleaños gracias. es ahora o ya fue? ¿Cómo? ¿Tu cumpleaños fue ahora o ya fue? Fue el 29 de julio, 40 años. Muy bien, te felicito. Un abrazo, gracias por este contacto. Chao. Emerger Buenos Días, Móvil 2, le informamos Código Rojo. En apoyo se dirige Móvil 106. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. Carlos Gómez, en su local de Bruno Piatti, le da la receta para vestirse de colección. Bruno Piatti, novios, padrinos, graduaciones. Galería Sudamérica,
Peatonal Córdoba 1060, local 11, Rosario. Centro de Cirugía Refractiva y Clínica de Ojos Dr. Carlos Ferroni, a la altura de los centros más desarrollados en oftalmología a nivel internacional. Rosario, Buenos Aires, Venado Tuerto, San Nicolás y Esperanza. Dr. Carlos Ferroni, para ver la vida con nuevos ojos. La 990 Rosario, FM 90.5. Al cubreboca, ¿lo usás siempre tapando la nariz, la boca y el mentón? ¿Lo lavás seguido y lo usás bien ajustado? Si ves a alguien que lo tiene mal puesto, ¿te animás a decirle algo? Arriba Cuidar, Municipalidad de Rosario. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bueno, como también estaba anunciado y lo habíamos informado, vamos a charlar con el diputado provincial, periodista también. No, eso de ex periodista no va, porque periodista sos siempre, por más que no esté ejerciendo la profesión, seguís siendo periodista. Es como el doctor, como el médico, como todo, ¿no? Es una profesión y siempre va a seguir siendo periodista. Así que Carlos del Frade, un amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? La verdad que es un gustazo hablar con vos, Armando, hacía rato que no lo hacíamos, así que por lo menos podemos, a partir de esta cuestión digital, y efectivamente cada vez más convencido que el periodismo nos permite aprender a escuchar a la gente y escuchar bien para contar bien lo que le pasa a la gente. No es solamente la raíz del periodismo, sino también de la política. Por supuesto, por supuesto. Tenemos una mala política. Sí, sí. Bueno, de todas maneras vos no solo te ocupás de tu profesión como periodista, sino también te ocupás en lo que es la política, ¿no? Que informás permanentemente de lo que haces, te ocupás, recorrés, o sea, cumplís la función, ¿no es cierto?, de diputado, pero con una mirada objetiva, ¿no? Y realmente sí. Eso es importante, es una manera muy, muy linda de hacer política. No hay muchos, no hay muchos. Nosotros entendemos que la información es preciosa para la política, porque verso puede decir cualquiera y banderas vacías puede agitar cualquiera. El tema es producir información que le sirva a la gente para corregir algo o para intentar marcar un camino por donde uno cree, a partir de esa información, que puede estar la solución de los problemas de tanta gente en una provincia tan especial, tan particular, inmensamente grande como Santa Fe. Bueno, y en este momento, bueno, creo que tu segundo mandato es... Segundo mandato, efectivamente. Tu segundo mandato, creo que, bueno, te tocó un momento difícil, ¿no? Un momento de una infección, realmente algo que no lo esperábamos nosotros, en una pandemia que evidentemente no es solamente acá, sino en todo el mundo, que es lo peor todavía, y que nosotros no estamos como en el primer mundo como para poder solucionar los problemas de todos, ¿no? Al contrario, estamos en una situación muy difícil económicamente, no solo en la nación, sino también en la provincia, ¿no? Claro, porque además me parece que recién ahora entramos en el pico,
especialmente allí en Rosario, en donde nosotros hemos nacido, donde trabajamos, donde vivimos, y donde efectivamente nos ha golpeado muchísimo, especialmente la información de cómo se ha triplicado la cantidad de casos en las últimas 2 semanas. Sí. Nos pone en ese umbral de sentir la fragilidad de la existencia, Armando, porque en realidad uno no quiere ni siquiera mencionar la palabra muerte, pero lo cierto es que hay una fragilidad existencial muy grande cuando empezás a darte cuenta que hay una circulación del virus que verdaderamente cuando después ves los números y que esos números después se reflejan en vidas perdidas, la sensación es muy fea. Sí. Hay mucha fragilidad. Y eso que estamos en una situación muy diferente al resto de las provincias, ¿no? Y ni hablar de Buenos Aires, ni AMBA, ni en la provincia. Sí, ni hablemos. Pero igualmente esto de que se hayan triplicado en los últimos días los casos en la provincia y fundamentalmente en Rosario, con todo lo que significa la historia contemporánea de Rosario y la inversión en salud, que no hay que desconocer, ni mucho menos. Pero efectivamente, creo que estamos entrando en un momento muy difícil, justo cuando además se da el otro pico, que es el pico del hartazgo de la gente con cuarentena, por lo que significa esto que vos marcabas, la imprescindible necesidad de contar con dinero para empatarle a las necesidades cotidianas. Sí. Y por otro lado, la situación económica, que está muy, muy difícil, ¿no? Bueno, ahora de todas maneras la situación se está llevando a cabo, ¿no? Pero bueno, vos fuiste uno de los primeros que denunciaste lo de Vicentín, ¿no? Y que no estaba de acuerdo, inclusive con la estatizarla, con privatizarla, digamos, no privatizarla, sino que la interviniera, ¿no? Bueno, y hay algo que ahora se está dando cuenta, por lo que ustedes estaban en la comisión que habían hecho para la Cámara de Diputados, que resulta que se dejaron de lado una página, casi un libro, que es el puerto de Rosario. Es una cosa de loco, increíble. Esto es una cosa que no lo entiendo. Vos sabés que yo no lo podía creer, porque nosotros fuimos, efectivamente, como vos decías, Armando, fuimos con integrantes de la Comisión de Seguimiento de Vicentín. Yo tengo muy al día, tal como Vicentín fue transfiriendo las acciones, las empresas, de un lugar a otro, por eso es una fenomenal estafa la que puse Vicentín, dicho sea de paso. Pero tenía muy en claro que el principal concesionario del puerto de Rosario es Terminal Puerto Rosario. Y Terminal Puerto Rosario tiene hoy el 10,2% de su capital accionario en una de las empresa que tiene Vicentín, que es Vicentín SAIC Sociedad Anónima. Esa es la que está en el concurso. Esa es en donde está la mayor cantidad de deuda. Claro. Y nadie hablaba de eso. Nadie hablaba. Después tenías el 38,2%, con lo cual sumás un 51%. Ojo con esto, es la mitad más uno. El 38,2% en lo que se llama Vicentín Family Group. Uh-huh. Este tipo de empresas es donde está la guita más grande. Se la llevaron toda ahí. Eso está en el Uruguay. Terminal Puerto Rosario tiene la mayoría de las acciones en esto, en Vicentín Family Group. Con lo cual, el que controla, el que maneja la explotación de los muelles rosarinos, los tradicionales, aquello que alguna vez le hizo escribir a Félix Luna con la música maravillosa de Ariel Ramírez, Yo te saludo, capital de los cereales que te levantan junto al río Paraná, ese puerto, que fue el más importante del mundo en la década del 30 del siglo pasado, eso lo maneja Vicentín. Y cuando yo se lo conté... Un accionista de Vicentín Todo, que es un pariente de ellos, ¿no es cierto? Exactamente. Que es uno de los accionistas que más importante que tiene. El grupo más importante es Vicentín, con distintos nombres de los gerentes que podrán haber cambiado, pero lo cierto es que además, cuando yo le dije esto, el titular del ENAPRO actual, el señor Miguel, de apellido Miguel, sí, me dice algo tremendo, me dice, nosotros no tenemos información del ente administrador Puerto Rosario desde el año 2012. Sí. Yo ahí, es insólito. Porque le dije, esto es para un pedido de informe. Y efectivamente hice el pedido de informe y lo presenté este lunes. Me parece tremendo que las autoridades provinciales de las gestiones anteriores no le hayan pedido informes al ENAPRO. Yo sé que en estos momentos... ¿No le piden balance, nada, una concesión?
Nada. No tenían balance, el ENAPRO no tenía el balance. Nada, ni un renglón. Porque el presidente viene, abre la computadora el presidente del ENAPRO y hace lo mismo el secretario o la secretaria del ENAPRO. Cero, desde el 2012 hasta el 2020. Es terrible. Notación. Es tremendo. Porque cuando nosotros nos enteramos por un informe provincial que en el puerto de Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe, cerquita del Chaco, ahí hay otra empresa de Vicentín que manejaba el puerto, Río Norte Sociedad Anónima. Esa empresa fue peor, desde el año 2004. No había dejado. Bueno, pero eso la intervinieron el gobierno. Esa la intervinieron. Sí. Ahora, en Rosario, si no se responden, si no aparecen los documentos, vamos a estar cerquita de una cuestión así. De hecho, lo que me decía la... Claro, lo que pasa es que ahora cambió, ¿no es cierto?, las autoridades. Claro, eso es lo que te iba a decir. Entonces están pidiendo a la sindicatura de la provincia de Santa Fe que le muestren esos documentos, porque yo digo, de mínima, acá hay incumplimiento de deberes funcionarios públicos por aquello que durante tantos años manejó Ángel Elías. Ahora, Ángel Elías dejó de pasar esos informes porque alguien no se lo pidió nunca. Claro. Y a mí me llama mucho la atención porque es un puerto, Armando, y por el puerto de Rosario, desde el 2008 en adelante, se han constatado que han salido... Sí, es un puerto multipropósito y trabajó mucho, a pesar, ¿no es cierto?, de que las circunstancias lo obligaron en un momento a uno de los socios a querer presentarse en quiebra, y por eso lo vendieron y por eso lo compró Vicentín. ¿Te acordás? Por eso compró Vicentín. Estaba como socio con un porcentaje mínimo Yanahan, y bueno, él aprovechó y llamó a Vicentín para que le dieran una mano, ¿no? Y encima que este dueño anterior se lo quería presentar en quiebra y bueno, no quisieron, el Estado no quiso, encima le pagaron $5 millones. Claro, bueno, ahí tenés otra secuencia más de lo que nosotros llamamos... Y eso no debe estar en ningún lado. Y encima echaron a 2 directores o a 3 directores del Banco de Santa Fe. Eso también habría que en ese momento. No, eso es un escándalo. Realmente es un escándalo porque que esto vuelva a pasar en el puerto de Rosario, porque yo te iba a hacer recordar, ¿te acordás que cuando se hace la privatización del puerto de Rosario, entran los filipinos? Sí. Ixi, que lo hicieron como tapón para lo que ellos tenían en Buenos Aires, ¿no es cierto? Exactamente. Y después hubo otras licitaciones. Otra gran historia, además. Sí, que sería bueno charlarla para tus libros, hacer para tus libros, convocame que yo tengo mucha información. Gracias, Carlos, muy amable. A vos, Armando. Un abrazo grande. Un privilegio, gracias. Desde 1984, Droguería Rosfar lidera la comercialización, trazabilidad, logística y distribución de medicamentos oncológicos, antivirales y tratamientos especiales en Argentina. Droguería Rosfar, calidad, innovación y compromiso social. Queremos que te sientas protegido. Estamos de tu lado. Acompañamos y garantizamos el crecimiento de tu empresa para prevenir, controlar y cuidar tus recursos más preciados. Altamente capacitados, con profesionales de todas las áreas de la salud. Estamos para protegerte. Estamos de tu lado. IRT, Medicina para Empresas.
Hack del coronavirus. ¿Usás cubreboca siempre? ¿Reiterás el lavado de manos? ¿Y la distancia social? Y acordate, estas próximas semanas son clave. Todos los encuentros que se puedan evitar, es mejor dejarlos para más adelante. Arriba a cuidar. Municipalidad de Rosario. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Previnca Salud. La mejor atención en salud. Extracción para análisis a domicilio. Urgencias odontológicas domiciliarias. Kinesiología en tu casa. Con Previnca Salud. Vos y tu familia están tranquilos. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Bueno, vamos a conversar ahora con la concejala del Frente Progresista Socialista, del Frente Progresista, Verónica Iriza. Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas noches, muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, era importante conversar con vos porque realmente hoy se arregló el tema del transporte urbano de pasajeros que durante tantos días, muchísimos días, nadie le daba ninguna solución, ¿no? Y es un servicio público, pero también tiene una concesión privada, de manera tal que era necesario que la gente, y me traían incluso que la gente no haya dicho nada, no se haya manifestado, ¿no? Porque ¿cómo hace la gente para ir a trabajar? Sí, realmente, como vos lo planteás, vivimos un conflicto sin precedente, un paro que llegó hasta los 28 días y que además cuando sumamos el paro anterior, la verdad que llevamos de los últimos 81 días, 55 días de paro, ¿no? No hay en la historia de la ciudad un paro anterior similar a este, que como bien decís, la ciudad más allá del coronavirus está en una fase 5, el transporte es un servicio esencial, no solo para el que tiene que ir a trabajar, sino para el que tiene que ir a un servicio de salud, hacer un trámite, y para la actividad económica de la ciudad, ¿no? Porque la gente también se desplaza a hacer sus compras, entonces para el comercio, para los servicios, es un servicio absolutamente necesario, y vimos como gran ausente en la discusión al gobierno provincial, que hasta el momento, digamos, del miércoles, no había aparecido o había estado fuera de la agenda cuando, bueno, tanto el intendente como el gobierno nacional habían planteado que el gobierno nacional había transferido recursos extraordinarios. Le había transferido, ¿no es cierto? Le transfirieron, sí. Inclusive que yo había escuchado a uno de los diputados del Frente Progresista que daba la cantidad de dinero que le había dado para inclusive gastos generales, no era que podía haberlo usado para eso. ¿En qué se usó si no se usó para arreglar? Se ve que ahora la presión de los medios, la presión, ¿no es cierto?, de ustedes y todo lo demás, hizo que el gobernador se diera cuenta que era necesario poner la plata, ¿no? Sí, como bien decís vos, Armando, la verdad que en esto el presidente estuvo muy rápido, apenas empezó todo el tema del coronavirus, habilitó un fondo especial para los desequilibrios financieros de las provincias. Eso. 60.000 millones de ATN más otros 60.000 para préstamos, para créditos que pueden tomar las provincias. La provincia de Santa Fe ya había recibido 3.100 millones y la semana pasada recibió casi 1.000 millones más, o sea, ya recibió más de 4.000 millones, y lo que notábamos era la falta de voluntad política del gobierno provincial, porque la verdad que los recursos extraordinarios estaban, y justamente el gobierno nacional lo dio para estos motivos, para problemas originarios por la pandemia. La verdad que yo veo a un gobierno provincial sentado sobre la caja, al cual la verdad que le preocupa poco lo que pasa en Rosario. Siento una sensación de que el gobierno provincial de Perotti ha abandonado a Rosario, porque se ve en este tema del transporte que nunca estuvimos más de 50 días con paro como estuvimos esta vez, en el tema de la seguridad, en el tema de la obra pública. Las obras públicas más significativas de la ciudad
están paradas y la verdad que no hay una explicación de por qué, salvo esta de que el gobierno provincial esté parado sobre la caja y que no quiera resolver los problemas de la gente, ¿no? Sí, también sobre la caja no resolver los problemas tampoco, inclusive no la usa ni para siquiera para pagar a los empleados, que los sindicatos en eso están enojados, pero todavía, bueno, están soportando por el tema de la pandemia, esperando no hacer ninguna acción, pero le pagaron hasta el día 17, 18, ¿no? Y eso se quejaron, pero Así bueno, es. tampoco lo usó para eso. ¿Y para qué usa entonces la plata? Esto es lo que Esa nos es preguntamos nuestra mucho. duda, ¿no? No hay Queremos seguridad, saber qué- no hay seguridad, porque no hay seguridad. No hay Así es. móviles dando vueltas. No arregló el tema de los móviles que estaban rotos, que dice que lo tendría que haber arreglado, no lo arreglaron. ¿Cómo es el tema? Sí, como bien decís, digo, el tema de seguridad, una de las principales preocupaciones de los rosarinos, y la verdad que en campaña prometieron la paz y el orden, ¿no? Y cuando uno mira en el resto de Argentina, en el medio de la cuarentena, el aislamiento, todos los índices de seguridad han bajado, menos en Santa Fe, que vemos con mucha preocupación como el índice que más nos duele, que es el de homicidio, viene incrementándose a pesar del aislamiento. Y lo que más preocupa es que uno no ve cuál es el plan, ni por dónde va a ser la respuesta a este principal problema, y que por otro lado han cortado las principales políticas sociales que acompañaban al tema. Nosotros desde el Frente Progresista trabajamos desde hace varios años el Plan Abre como una idea integral de abordaje al tema de la violencia urbana, donde había un programa muy importante que es el Nueva Oportunidad, donde en la ciudad de Rosario solamente había más de 11.000 jóvenes que estaban siendo contenidos, pero también integrados al mercado laboral, a poder recuperar una perspectiva y un proyecto de vida, que la verdad que este gobierno eliminó ese programa, pero tampoco aparece lo nuevo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Hacia dónde va? ¿Qué hacemos con esos jóvenes que están en contexto de mucha vulnerabilidad? En muchos casos son víctimas, digamos, de estas redes delictivas y terminan siendo víctimas de eso. Entonces, ¿cuál es el programa de Perotti? Uno ve un gobierno que primero no conoce el estado que hoy le ha tocado gobernar, porque se quedó con el estado de los 90 de la provincia, que no tiene nada que ver con esta provincia, una provincia que tenía muchos proyectos en curso, con innovación en los principales temas, educación, tecnología, ciencia. Este es un gobierno que la verdad que parece absolutamente conservador, que no tiene proyecto para la provincia y mucho menos para la ciudad de Rosario. Digo que Rosario en los últimos años ha tenido una mirada distinta del gobierno provincial, donde se han financiado obras significativas, se ha mejorado la calidad de vida de mucha gente. Bueno, ejemplo de esto, el acuario, ¿no? Un proyecto que llevó más de 10 años. Parado completamente, ¿no? Está cerrado. Totalmente, y no sabemos qué está pasando. Y con el transporte lo mismo, porque la verdad que en esto, Armando, la verdad que no ver lo que representa el transporte para Rosario forma parte de esa mirada de cierta manera, como diciendo, no me interesa, no me interesa. O está actuando de una manera que no es integral y que no tiene planes, o realmente lo hace a propósito, ¿no? Pero uno puede pensar cualquier cosa. En campaña habían prometido boleto educativo gratuito, entonces hasta había en el presupuesto recursos, que bueno, con la pandemia eso nunca se implementó, que podría haber utilizado si no hubiera estado los nacionales, pero aún estando los nacionales, uno veía que no había voluntad política, pero afortunadamente, como bien decías vos, digo, por los planteos públicos, también por el rol de ustedes, los periodistas que han puesto el tema en agenda. Bueno, hoy por suerte estamos celebrando que volvió el transporte a la ciudad y que además esas familias, los trabajadores, los 2.700 trabajadores, tengan cierta certeza respecto de su futuro y de su situación, de cómo van a cobrar los salarios. Hicieron un acuerdo por 60 o 90 días, ¿no? Por 90 días, sí, y que yo digo, es una situación extraordinaria. Acá hay dos temas. La verdad que todo esto se origina también por un tema que históricamente hemos hablado desde que estaba en Hacienda, yo con usted, discutíamos este tema, la distribución inequitativa de subsidios de transporte entre lo que es Buenos Aires y el interior del país. Eso hace que en Buenos Aires el 80% de los ingresos del sistema son de subsidios, solamente hay un 20% de tarifa. En el interior y en Rosario, el 55% de los recursos son de tarifa. Entonces, cuando se cae la cantidad de pasajeros por la pandemia, esos ingresos se ven fuertemente afectados. Pasamos
de 450.000 pasajeros a 100.000 pasajeros. Sí. Y no puede ser que eso no sea tenido en cuenta por el gobierno nacional a la hora de repartir los subsidios tampoco, ¿no? Así que, más allá de haberse resuelto por estos 90 días esta coyuntura, creo que hay que trabajar firmemente defendiendo a Rosario, defendiendo al interior del país y pedir una distribución más igualitaria de los subsidios nacionales. Sí, y espero que el gobernador no pida que le solucione los problemas a la sociedad, porque para eso lo votaron, no para gobernar y para solucionar problemas, porque él dice que si alguno tenía la solución era la plata, que estaba sentado Así él, es. Nada más. Esa es la realidad. Así es. Bueno, Verónica, Así te es. agradezco mucho este contacto y me alegro de haberte visto, ¿eh? Por lo menos así, No, un por gusto. streamer, ¿eh? Así es, la nueva normalidad. Un gusto para mí la estar nueva aquí. forma. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hemos escuchado distintas opiniones, fundamentalmente la última que fue con Verónica Iriza, la concejala socialista del Frente Progresista, hablando sobre el tema del transporte y además de otros temas políticos de la provincia. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, el viernes a las 22. Gracias y hasta entonces.